Yo pertenezco al Departamento de Neurociencias de la Universidad del País Vasco y trabajamos también en el Instituto de Investigación en Neurociencia de reciente creación en Achúcarro. Y parte del grupo de investigación nos centramos en la investigación para la esclerosis múltiple. Lo que queremos saber es qué es lo que pasa, conocer qué es lo que sucede para intentar curar, al menos, o paliar el daño que provoca esta enfermedad. En principio, lo que queremos es identificar las causas. ¿Qué sucede en el cerebro de los enfermos a distintos niveles? Tanto en el daño estructural, daño del cerebro en sí, pero así como ha dicho Kuhn, que su investigación se trata de conocer las causas genéticas, las alteraciones genéticas, nosotros nos centramos sobre todo en intentar determinar cuáles son los problemas celulares y moleculares que están sucediendo en ese cerebro dañado. Y con el objetivo, desde luego, de desarrollar unas nuevas terapias, primero con una investigación en el laboratorio, la investigación básica, fundamental para incrementar el conocimiento básico, que pueda determinar a continuación una investigación aplicada y clínica. Bueno, el cerebro de los enfermos de esclerosis múltiple se puede ver con la resonancia magnética, donde se observan distintas placas, distintas lesiones, focos de inflamación. Estos son 3 pacientes distintos y se pueden observar distintas placas con un aspecto distinto y cada una de ellas significa que las lesiones pueden ser más o menos antiguas y que están sufriendo infiltración, inflamación activa o no. En este caso sería una placa con una inflamación, una infiltración de las células del sistema inmune en el momento, está activa y a medida que vamos viendo estos aros, quiere decir que en la parte central ya se ha producido una pérdida de células, hay una desmielinización, que comentaremos a continuación, y por lo tanto se podría determinar que estas placas ya son más antiguas, aunque en los bordes todavía siguen presentándose células infiltradas y provocando daño nuevo. ¿Qué sucede cuando tenemos un cerebro que tras la autopsia se hace una tinción de estas zonas de la mielina? La mielina es la sustancia que está teñida en azul y como veis aquí se puede ver que hay determinadas áreas en las que esta tinción es más clara. Eso quiere decir que ha habido desmielinización, ha habido pérdida de las células que forman la mielina. Y además existen unos focos todavía bien activos con infiltraciones que se estaban dando prácticamente en ese periodo. Son focos nuevos de esclerosis. Vale, esto es lo que podemos ver a través del microscopio, pero además, ¿cuáles son las células del sistema nervioso central para que podamos estudiar la importancia que tienen cada una de ellas en el desarrollo de esta enfermedad? Bueno, pues todos sabemos que básicamente todos podríamos decir que en el cerebro tenemos neuronas, claro que sí, y las neuronas, por supuesto, constituyen una gran parte de las células que forman el cerebro, pero además hay otras células que no son menos importantes y que en este caso nos vamos a centrar en estas que son los oligodendrocitos porque son las responsables de formar esta mielina, que son unas vainas que se van a colocar alrededor del axón. Este sería el axón, las neuronas y el axón que se va a poder conectar con las otras neuronas para que el sistema nervioso central funcione con normalidad. En este sistema nervioso central, las vainas de esta mielina las forman los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos van a ser el foco de nuestro trabajo y por eso os voy a explicar un poco en qué consisten estas células. Un oligodendrocito, que es esta célula estrellada que se ve aquí, es capaz con sus prolongaciones de ir contactando con distintos axones y formar estas vainas de mielina que lo van a enrollar de tal forma que sería el cable que va a ayudar a la conducción, sería el aislante que ayuda a la conducción de un cable. Cuando este aislante está bien, el sistema nervioso funciona con total normalidad y el impulso nervioso se transmite adecuadamente. Por lo tanto, estas células, estos oligodendrocitos, van a ser clave para que el sistema nervioso pueda conducir todo el impulso de forma apropiada y óptima. ¿Qué pasa cuando estos oligodendrocitos se alteran y, por lo tanto, la capacidad para formar la mielina también se ve afectada? Aquí podemos ver qué es lo que pasa en un nervio normal, donde está el axón y todas estas vainas de mielina que decíamos. En un axón de un foco en esclerosis múltiple, lo que sucede es esto. Parte del axón queda al descubierto y las vainas de la mielina, desde luego, están deterioradas.
Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos pensar que está sucediendo aquí? Pues que el oligodendrocito está siendo dañado. Si esto lo vemos en más detalle, podemos ver cómo es un axón normal en microscopía electrónica que tiene una capacidad de resolución extremadamente elevada. Podemos ver cómo este es el axón que está en el centro y todas estas son las vainas de la mielina de una célula normal, de un individuo normal y sano. Estas serían todas estas vainas, son muchas láminas que se colocan alrededor y cuantas más láminas y mejor estructuradas estén, mejor se conduce todo el impulso nervioso. Pero claro, si esto se altera, tendríamos esta imagen, y es que el axón sigue estando ahí, pero las vainas están desestructuradas y por lo tanto el impulso nervioso no se transmite con total normalidad y aparecen estos deterioros que todos conocemos. ¿Qué sucede? Pues que estos axones que no tienen en las vainas de mielina, llamamos axones desmielinizados, van a conducir el impulso nervioso peor que los axones normales. Y esto es lo que aparece aquí. Aquí estarían las neuronas que se conectan unas con otras, de tal forma que el impulso, la señal, va a pasar de una forma muy rápida a lo largo de todo el axón, porque se ayuda de esta vaina que forman los oligodendrocitos y tiene una velocidad elevadísima para poder transmitir este impulso nervioso. En un axón que esté desmielinizado, aunque sea parcialmente, de una forma muy ligera, este impulso nervioso se frena de una forma importante, de tal forma que, como se puede ver, de 400 kilómetros, que puede pasar a la hora, la velocidad del impulso, puede pasar a 4, simplemente con que haya un ligero daño en todo el axón, en toda la comunicación. Por lo tanto, nosotros tenemos... Bueno, esta diapositiva es un poco más compleja, pero lo que quería mostrar era que existen varias teorías en el mundo científico, en la investigación de esta enfermedad, para poder explicar qué es lo que está sucediendo con esta pérdida de oligodendrocitos, que en el fondo podría ser la causa de que todas estas vainas de mielina estén alteradas y también se produzcan los déficits motores y de todos los niveles de la esclerosis múltiple. Una de las teorías, desde luego, es que el sistema inmune se encuentra alterado y, por lo tanto, se produce una infiltración de las células T que van a pasar al sistema nervioso y allí van a desencadenar una serie de señales que finalmente van a hacer que el oligodendrocito se destruya. Vamos a tener pérdida de oligodendrocito, pero por una señal que viene del exterior, por una causa autoinmune y por un daño externo. Pero ¿qué es lo que intentamos determinar en nuestro laboratorio? Porque es nuestra teoría de trabajo un poco, que el oligodendrocito en algunas ocasiones también puede sufrir un daño intrínseco, directo hacia él, bien por una infección vírica o por una alteración, por una mutación, por algunos elementos exógenos como el glutámico y moléculas que todos tenemos en el cerebro, pero que en un momento dado se desregulan, se alteran y provocan el daño directo en el oligodendrocito. Si esto es así, este oligodendrocito va a hacer que el sistema inmune dentro del cerebro amplifique toda esta señal y lo que podría haber sido un daño que cualquier persona en situación normal podría controlar y no desencadena nada, si está el sistema inmune ligeramente alterado, esto va a provocar un incremento del daño y la desmielinización va a ser cada vez mayor. Y esto puede suceder en los distintos brotes y en los distintos periodos de inflamación que tienen lugar en los enfermos. El daño en los oligodendrocitos es cada vez mayor y muchas veces irrecuperable. ¿Cómo estamos atacando el problema? Nosotros lo que queremos ver es cuáles son las causas que pueden provocar la muerte de estos oligodendrocitos y lo que queremos, desde luego, es evitar ese daño, evitar esa muerte. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos distintos modelos in vitro para ver cómo los oligodendrocitos pueden ser dañados, con cultivos in vitro en el laboratorio. También tenemos modelos animales de la esclerosis múltiple y, desde luego, trabajamos con material humano que es cedido en colaboración con el Hospital de Basurto y con el doctor Alfredo Rodríguez Antigüedad. Las técnicas que utilizamos son estas y, bueno, en principio lo que queremos saber es, como os decía, estos oligodendrocitos que son capaces de hacer que toda la conducción nerviosa tenga lugar de forma óptima. Nosotros en el laboratorio somos capaces de reproducir estos sistemas. Esto es lo que tenemos en el laboratorio. Estos serían los axones y estos son los oligodendrocitos, que a mayores aumentos aparecen aquí. Prácticamente es lo que estamos viendo en esta imagen. Un oligodendrocito es capaz de mielinizar varios axones. Por lo tanto, son unas células claves en el desarrollo del sistema nervioso normal y sus alteraciones provocan daños irreparables.
Vale, pues una vez que sabemos que estas células somos capaces de cultivarlas y de tenerlas ahí en una plaquita de cultivo, hemos visto que además no solo es que están ahí, sino que además forman mielina. Y esto es lo que os quería mostrar con estas imágenes, porque tenemos los axones marcados de rojo y las células estas nuestras oligodendrocitos marcados de verde. Ellas se ponen en contacto de tal forma que in vitro también forman mielina. Son células totalmente funcionales. Con esto hemos conseguido un modelo en el laboratorio que representa las células del sistema nervioso central. En este caso trabajamos siempre con ratas o ratones, pero las pruebas hechas con humanos también sucede lo mismo. Es una reproducción de lo que podría estar pasando en el cerebro. Una vez que tenemos estas células, ¿qué queremos hacer? Pues queremos conocer cuáles serían las causas de que estas células mueren y, desde luego, el objetivo es intentar que no mueran, o una vez que se produce el daño inicial, frenar ese daño. Pues lo hacemos, bueno, un poco en resumen, aquí en esta diapositiva, con animales de experimentación, obtenemos una parte del cerebro en la que está muy enriquecida con los oligodendrocitos y los ponemos en las placas de cultivo. Y estas células están ahí viviendo y funcionando normalmente. Si tenemos alguna molécula que queremos saber, alguna droga, algún virus, algo que queremos probar si puede causar el daño en el oligodendrocito o no, se lo añadimos y luego miramos cuántas células hay muertas. ¿Cómo hacemos esto? Pues tiñendo las células, en esta diapositiva aparecen las células que están vivas de verde y las células que están muertas de rojo. Como veis aquí, con la aplicación de una molécula hemos conseguido, o lamentablemente, muchos de los oligodendrocitos que teníamos en la placa de cultivo han muerto. Por lo tanto, podemos decir que esta molécula, lo que hemos añadido aquí, va a provocar una pérdida de los oligodendrocitos. De manera resumida, os podría decir que hemos obtenido a lo largo de los últimos años distintas moléculas que sabemos afectan de forma importante a la viabilidad de que estos oligodendrocitos estén vivos o no. Y entonces, además, no solo sabemos que los oligodendrocitos pueden morir por determinadas moléculas que hemos añadido y que están presentes en el cerebro en situación normal, pero en situaciones patológicas con distintas alteraciones, su concentración se incrementa y los oligodendrocitos son dañados y desaparecen. Pero además hemos conseguido reducir este daño con otro tipo de fármacos. Por lo tanto, sabemos que determinadas circunstancias van a ocasionar una pérdida de los oligodendrocitos y, por lo tanto, de esta vaina de la mielina esencial para que todo vaya bien. Y además tenemos las herramientas suficientes para poder frenar el efecto de este daño. Aquí teníamos otro ejemplo en el que vemos las células en la plaquita de cultivo en situación normal. Cuando añadimos una sustancia que es tóxica para los oligodendrocitos, el número de células desaparece, disminuye, y además, añadiendo otro fármaco, evitamos este efecto y recuperamos de forma notoria el número de oligodendrocitos presentes. Bueno, pues además, esta sería la parte in vitro, pero además tenemos desarrollados modelos animales, como decía Kuhn anteriormente, de modelos animales de esclerosis múltiple. ¿Eso qué quiere decir? Pues que con animales de laboratorio, animales de experimentación, podemos provocar una enfermedad que asemeja de manera importante los síntomas de la esclerosis múltiple humana. Se llama encefalitis autoinmune experimental, eso es lo de menos, se llama EAE, lo conocemos como EAE, y curiosamente la provocamos si a estos ratones les introducimos proteínas de la mielina, o sea, estamos provocando una reacción autoinmune, que es lo que vendría a pasar en el humano, en los pacientes. Se provoca una reacción autoinmune que va a atacar a la propia mielina del animal y por lo tanto va a autodestruir sus propias células. Estos animales van a representar además las características que van a presentar los cerebros de los pacientes enfermos, como sería inflamación, desmielinización y todos los déficits motores que conocemos. Entonces tenemos en el laboratorio la posibilidad de poder monitorizar los daños que sufren los animales en determinadas circunstancias, y esto serían las alteraciones motoras de los animales. A lo largo de los días, después de introducirles estas proteínas de la mielina, estos animales van a desarrollar alteraciones, déficits motores, que podemos cuantificar de forma sencilla. Y así hemos podido determinar que algunas moléculas, algunos fármacos y drogas
lo que hacen es disminuir este daño. Aquí tendríamos cuáles serían los daños en los animales en los que provocamos la enfermedad, que sería un modelo animal de esclerosis múltiple, y cómo los síntomas, las alteraciones motoras, se reducen cuando aplicamos un fármaco. Esto sería siempre en experimentación, modelo animal experimental. Y también hemos determinado cómo una molécula, que es un derivado de la quinina, mejora también este modelo de EAE animal. Entonces, aquí podemos ver lo mismo. El desarrollo de la enfermedad en los animales en los que hemos provocado la enfermedad estaría aquí marcado en rojo, y cuando le aplicamos este fármaco derivado de la quinina, los síntomas, los déficits van disminuyendo a lo largo del tiempo. Y por último, tenemos también la posibilidad, con la colaboración del Hospital de Basurto, de obtener muestras de pacientes de enfermos. Y, por supuesto, agradeciendo enormemente la posibilidad que nos brinda tanto vosotros como el doctor Rodríguez Antigüedad. Y aquí sí que, aquí simplemente os voy a decir que tenemos también determinados análisis que realizamos en las sangres de enfermos, pero ya nos meteríamos un poco en el tema de la genética que ha comentado con detalle Kuhn, y simplemente decir que, en general, lo que se demuestra es que si comparamos personas control sanas para la esclerosis múltiple y las muestras de sangre obtenidas de pacientes con esclerosis múltiple, aparece un perfil claramente distinto. Estos serían las personas control, que serían una forma de determinar cuál es la expresión génica, y desde luego aparece un perfil completamente distinto, que en realidad lo podríamos agrupar en función de qué proteínas estarían alteradas. Entonces, estudiando en detalle todas estas moléculas, podremos determinar qué es de diferente en la sangre de los pacientes de las personas que no lo son. Entonces, resumiendo, nuestros objetivos en realidad lo que pretenden es, desde luego, aumentar en el conocimiento básico de esta enfermedad. Sobre todo, intentar conocer cómo los enfermos de esclerosis múltiple están perdiendo estas células que son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nervioso, que serían los oligodendrocitos, cómo estas células se dañan y cómo podríamos evitarlo. Así podríamos desarrollar marcadores, o sea, moléculas que serían clave para poder diagnosticar y para poder intentar crear nuevas terapias en el desarrollo de esta enfermedad y para su tratamiento. Desde luego, la cuestión está en de estas moléculas que obtenemos, que sacamos en el laboratorio, información básica, que alguien o que pudiéramos ir avanzando en la posibilidad de crear nuevas terapias. Desde luego, moléculas que van a proteger del daño que se produce en la esclerosis múltiple dentro del tejido nervioso. Entonces, nada, simplemente comentar que este trabajo lo hemos desarrollado en la Universidad del País Vasco, en el Laboratorio de Neurobiología liderado por Carlos Matute, que se desarrolla en la universidad y en el Centro Achúcarro, y desde luego en colaboración con el Hospital de Basurto en el Servicio de Neurología, con Alfredo, y hay colaboraciones de fuera también, de algunas universidades de fuera, y, como no, con la subvención aportada por el Instituto de Salud, Carlos III, y estamos dentro de un convenio de colaboración que también es bastante útil con el Servicio de Neurología del Hospital de Basurto, que nos permite disponer de muestras y de material para nuestro trabajo. Desde luego, imprescindible. Y eso es todo.